Ya estamos de vuelta en Integremos Nuestras Capacidades Diferentes por las pantallas de INE Televisión. Les contábamos que íbamos a tener un invitado bastante interesante y así es. Contamos con la presencia de don Carlos Uribe, él es presidente del Consejo Local de Deportes en Osorno. Don Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Gracias. Bienvenido, Carlos. Gracias. Gracias por aceptar la invitación que le hicimos al Consejo. Perfecto. Don Carlos, para empezar, para quienes no sabemos mucho al respecto, queremos saber qué es un Consejo Local de Deportes. Bueno, el Consejo Local de Deportes es una institución sin fines de lucro que es uno de los pocos consejos locales de deportes que queda con actividad vigente dentro del país. Estas organizaciones partieron en los años 70 como una alternativa de canalización de recursos por parte del Estado, y en su momento se llamaron Colodir, ¿ya? Todo el deporte en Chile recibía subsidio, pero era la gente que estaba a nivel federado, todo lo que estaban en federaciones, a través del Comité Olímpico, etcétera, pero la gran cantidad de deportistas que no tenían afiliación federada no tenían cómo canalizar los recursos por parte del Estado, y se crearon esta figura, digamos, un poco jurídica, por decirlo así, que eran los Colodir. Y a través de los Colodir, el Estado asignaba los recursos a las distintas organizaciones no federadas, ¿ya? ¿A qué se debe la extinción de los otros Colodep? Lo que pasa es que todo este tipo de organizaciones se mueven en base a la motivación del dinero, no tan así como motivación al deporte, esa es la verdad. Y ser dirigente de una organización en la cual no se percibe lucro en estos momentos no es como tan rentable, ¿ya? Y quienes somos medios porfiados en esto, creemos que todavía se pueden hacer grandes cosas. Entonces, prácticamente todos los Colodir de esa época recibieron una ayuda bastante importante, que fue, se les asignaron los recintos deportivos que existían, que eran los famosos gimnasios fiscales, ¿ya? Entonces, en toda comuna del país prácticamente había un Colodir y un gimnasio, pero ellos como estaban acostumbrados a que se les entreguen recursos para financiar el gimnasio, no tuvieron capacidad de gestión para poder ellos administrar. Se fueron deteriorando los espacios, en este caso los espacios destinados para este tipo de actividad, y con el tiempo se fueron extinguiendo. Además que después ya las personas, yo creo que uno de los factores fundamentales fue cuando cambia la ley y nace el Instituto Nacional del Deporte, se crea una rama estrictamente, digamos, legal por parte del Estado, ya no como el año 76, salió un decreto de ley que desaparecían los consejos locales de deporte, y resulta que después quedábamos, como le digo, los más porfiados. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que después cada municipio, como es hasta la actualidad, todos los programas de gobierno, todos los recursos, encuentran que no hay nadie más confiable que un municipio para poder ser administrado. Entonces, todos los fondos públicos pasan a los municipios y los municipios los distribuyen a través de los distintos programas que crea el Estado. En el deporte fue igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los municipios, obviamente que es una muy buena plataforma política, un muy buen trampolín para muchos deportistas también, el poder llegar a tener un cargo político. Entonces, los municipios crearon sus departamentos de deporte, y ellos un poco como concentraron la inversión en infraestructura y también la inversión en recursos. Entonces, obviamente que para cualquier club deportivo es más interesante acercarse bajo el alero de un municipio, que les van a facilitar recursos, les van a facilitar infraestructura, que un consejo local de deporte. Entonces, las comunas más chicas se fueron extinguiendo. De hecho, que acá en la región son muy pocos los que quedan, pero los que están trabajando más o menos potentes, casi a la altura nuestra, es solamente el municipio de Calbuco, ¿no? Perfecto. Entonces, el Consejo Local de Calbuco. Sabemos todas las cosas en contra que tienen. ¿Por qué sigue? ¿Cuáles son las actividades o el objetivo que hoy en día motiva a esta organización? No obstante de todo lo planteado en base a la falta de recursos, yo creo que el equipo que ha caracterizado toda la vida de este Consejo Local de Deportes es que siempre ha estado al frente de un grupo de personas que de partida son gente muy capacitada. O sea, hemos tenido desde hace 40 años grandes dirigentes, partimos en la época de don Carlos Schwarzenberg, que fue el primero que tuvimos, tuvo don Hipólito Vázquez también, estuvo también don Víctor Hugo Bravo Chomalí, que de ahí saltó al mundo político,
y hemos tenido profesores como el señor Jaime Jaramillo, Jorge Vargas, siempre gente vinculada al rubro educacional y profesional. Y bueno, ellos dejaron un legado muy importante. Entonces, hubo una anécdota bastante curiosa. Nosotros teníamos todavía, a pesar de que estaban a través de la línea federada, teníamos muchas asociaciones y organizaciones que eran federadas, que estaban con el Consejo Local. Y alrededor de 20 años atrás, acá se licitó los parquímetros. Y el Consejo Local de Deportes se ganó la concesión de los parquímetros. Y estuvimos trabajando con eso 2 años, poco más, mientras duró la licitación. Y ahí todos eran hijos ilustres del Consejo Local de Deportes porque iban a recibir recursos. Se terminó el convenio con el tema de los parquímetros y empiezan a desaparecer prácticamente más del 50% de las organizaciones. Entonces, bueno, se hizo una reconversión. Los que nos quedamos ahí, hubo gente que le sacó mucho provecho a eso, a las instituciones, y a nosotros no nos interesa que ellos vuelvan, ¿ya? Porque ellos fueron un poquito desleales, por no decirlo lo menos posible. Pero todos los que se quedaron son clubes de distintas disciplinas deportivas. Todavía hay asociaciones bien potentes que están con nosotros, y en este momento contamos con 52 afiliados, ¿ya? De todas las disciplinas deportivas que hay. Pero uno de los objetivos principales nuestros es organizar eventos, ¿ya? Asesorar a las organizaciones en algunos aspectos, formulación de proyectos, ese tipo de cosas. Nosotros nos preocupamos un poco de la cosa que no ve un poco el Estado. De hecho, que muchas de nuestras iniciativas han sido copiadas incluso hasta por los mismos organismos estatales. El hecho de tener, por ejemplo, una ceremonia que nos caracteriza nosotros por espacio de 15 años tuvimos las escuelas de natación acá en Osorno. Escuelas de natación que tuvimos en todo ese tiempo más de 10.000 personas que practicaron natación y que jamás tuvimos un accidente, jamás un niño que se nos haya ahogado, y somos orgullosos de haberlo hecho. Nadie se atrevió a hacerlo, lo hicimos en convenio con el Regimiento Arauco y por esa circunstancia de la vida que cada uno tiene sus propias teorías al respecto, pero de pronto nace la iniciativa de que acá se va a construir una piscina y por ahí creemos nosotros, algún tipo de influencias no muy gratas y se terminó el convenio entre el regimiento porque ellos querían la piscina para su personal, etcétera. Bueno. Y se terminó la piscina. Vamos ordenándonos por parte. Este programa se llama Integremos nuestras capacidades diferentes y va enfocado al tema de la discapacidad. Yo sé que hay muchos temas muy importantes que tratar respecto al área netamente deportiva, pero a mí me surge la curiosidad, ¿cuáles han sido las motivaciones, las actividades, los movimientos de esta organización respecto a los deportistas con capacidades diferentes o deportistas con discapacidad? La verdad es que tal vez nosotros seamos a lo mejor la excepción dentro de la región o dentro de la provincia, para ser más local. Tenemos un club que es el más fiel con nosotros ya desde los inicios, que es el DIRMO. Nosotros dentro de nuestro directorio, por espacio de 20 años, tuvimos a 2 personas con discapacidad y todavía siguen siendo nuestros asesores directos. 2 contadores auditores que están ahí y siempre han estado, y en este momento yo sé que ellos integran el directorio del Consejo Comunal de la Discapacidad. Por lo tanto, ahí no tenemos absolutamente ningún temor en decir que hemos sido tal vez los aliados más estratégicos que ha tenido el deporte de discapacitados acá en Osorno. No tenemos problema, acogimos hace ya yo creo que cerca de 18 años, ellos tienen más de 36 años, pero más de 18 años que ya están con nosotros, la Corporación contra la Epilepsia. Ellos, sin ser un ente deportivo, nosotros los cobijamos dentro de las instalaciones que tenemos nosotros acá en Cayo Higgins, que es la Casa del Deporte. Ellos tienen ahí su sala, hacen sus actividades, todo. Entonces, en ese aspecto hemos estado siempre vinculados. De hecho, que como Consejo Local de Deporte, harán unos 8 años, presentamos un proyecto que hicimos las primeras Olimpiadas para la discapacidad acá en Osorno, que fue financiado con el 2%, que fue financiado con fondos municipales. Y siempre como Consejo Local de Deportes, como cualquier otra organización, estamos limitados a postular a una serie de recursos. O sea, uno puede postular un proyecto y tenemos que tratar de hacer link con otros grupos o con otros clubes deportivos para que nos presten, entre comillas, su razón social para poder postular las actividades. Y así nos vamos ayudando. Un detallito. DIRMO es un club deportivo de básquetbol en silla de ruedas. Personas con discapacidad.
para que sepan. Entonces, el DIRMO, por ejemplo, siempre ha ocupado las instalaciones del Gimnasio Fiscal de Rahue para hacer sus campeonatos. Pero ahora no se ha podido porque como nos cambiaron la infraestructura, no podemos meter sillas de ruedas, aún. Entonces, estamos esperando que se levante la garantía y ahí no va a haber problema. Entonces, los chiquillos, ellos participan, ha venido gente de Puerto Montt, de Carelmapo, a participar. Y, o sea, no estamos ajenos a este tipo de actividad. Ahora, lo último que hicimos, y es uno de los grandes orgullos que tenemos durante este año, es que se incorporó al Consejo Local de Deportes el Consejo Comunal de la Discapacidad. Ya firmamos el convenio y en conjunto con ellos, ellos tenían un tema bien curioso. Si bien es cierto, una gran cantidad de recursos que está entregando el Estado es para integrar a este segmento de la población, ¿ya? Y la verdad es que ellos, con mucho esfuerzo, a mí me consta, que levantaron su sede que está en calle Maquena, pero se le hizo chica. Una de las cosas que nosotros de pronto como que echamos de menos es que no toda la gente que tiene vinculación con la discapacidad aprovecha esas instalaciones. De hecho, que yo veo que son las mismas personas las que están siempre trabajando, el caso aquí de mi amigo y el grupo más cercano, pero hay otras organizaciones que no participan de esto. Lo hemos tratado de contactar en más de alguna oportunidad y la verdad es que son círculos más cerrados. Entonces, después no nos quejemos que no nos integramos, ¿me entiendes? Entonces, nosotros tenemos las puertas abiertas a toda la gente que tenga capacidades diferentes o discapacidad, porque ahora el término es discapacidad, ya no es capacidad diferente y todo eso. Entonces, pero con el Consejo Comunal firmamos un convenio hace 2 meses, 3 meses más o menos, 2 meses, donde ellos recibieron una cantidad de máquinas para ejercicio y no tenían dónde dejarlas. Dentro de las remodelaciones que se hicieron en el Gimnasio Fiscal de Rahue, se habilitó un espacio que normalmente se hacían reuniones, que convivencia. Entonces, la nueva estrategia que tenemos nosotros es que ya no más convivencia ni más nada de eso, sino que ahora, ¿qué es lo que se va a hacer ahí? Se habilitó el espacio para poder instalar las máquinas y están a disposición de toda la población con una guía, digamos, de profesionales, para utilizar y trabajar en conjunto con la gente con discapacidad. Perfecto. Don Juan, quisiera saber cuál ha sido la retroalimentación que han tenido con este Consejo Local, ¿verdad?, de Deportes. ¿Cómo se trabaja el tema directamente de la discapacidad? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuáles son más que nada los desafíos que presentamos para las próximas ocasiones? Bueno, desafíos prácticamente hay montones, pero lo más claro es agradecer, ¿no es cierto?, al COLODEP la colaboración, ¿no es cierto?, que nos han dado a nosotros para poder surgir como institución. Ellos son mucho más grandes que nosotros, tienen un gimnasio precioso, remodelado. ¿Cuál es el gimnasio? ¿Dónde está ubicado? En calle Tarapacá con Valparaíso, abajo en Rahue Bajo. Y fuera de eso, frente al diario Austral, tienen una edificación donde tienen sus oficinas centrales, donde hacen ejercicio y trabajan también la cooperación contra la epilepsia. ¿Será tal vez la que está en plena esquina entre Rodríguez y esa. calle O'Higgins? O'Higgins, claro. Perfecto. Esa bonita una edificación blanca, grande. Exactamente. Yo diría un castillo. ¿Colonial puede ser? Sí. Colonial, más de 120 colonial. Y eso es lo que puedo decir. Somos nuevos en este sentido, hemos hecho un convenio con ellos y yo veo realmente de que van a haber cosas muy buenas, ¿no es cierto?, en esta relación, porque he conocido hace tiempo a mi amigo Carlos, sé que es una persona recta y lo mejor de todo y lo que él dice, han habido muchos líderes ahí, han sido instituciones sin fines de lucro, así como nosotros, ¿no es cierto?, que trabajan solamente por amor al arte y por querer hacer cosas buenas y ayudar a sus semejantes. Así que yo le agradezco a mi amigo Carlos todo eso. Vamos a lo concreto, a lo que le podría servir quizás al televidente que nos está viendo en la casa. ¿Cuáles son las discapacidades que hoy en día están habilitadas para participar de algún tipo de taller y cuáles son estos talleres? A ver,
En estos momentos, cualquier organización con discapacidad que quisiera acercarse a donde nosotros van a ser bienvenidos. O sea, ellos tienen que hacernos el planteamiento a través de su diagnóstico que le hagan a sus pacientes y en base a eso nosotros podemos aportar parte de nuestras instalaciones, horarios y disponibilidad de espacios, ¿ya? En Rahue, específicamente donde está el gimnasio con las máquinas, hay máquinas que estas no son de alto impacto, son más que nada máquinas domésticas, que obviamente están pensadas para gente que no tiene un entrenamiento muy fuerte, ¿ya? O sea, no me sirve que vaya un tipo que quiera ser campeón de Chile porque no le sirve la máquina, ¿ya? Entonces, sí para una persona con discapacidad porque es una terapia, entre comillas, asistida. Tenemos profesores de educación física, nosotros para eso. Yo diría que también podría ser un campeón de Chile una persona con discapacidad. Sí, tenemos de hecho, deportistas muy a nivel reconocidos nacional, sí, a nivel nacional que correcto, tienen discapacidad. Absolutamente de acuerdo. Pero acá a nivel local tenemos que ser súper realistas. Acá hay mucha gente con discapacidad, pero la gente con discapacidad no se atreve aún porque seguramente no se le han abierto los espacios, no se le han ofrecido estas alternativas. Por eso que el convenio que firmamos con el Consejo Comunal de la Discapacidad fue más que nada orientado a eso. O sea, aquí mucho se habla de discapacidad, muchos recursos para discapacidad, pero quien hace actividades concretas para discapacidad, entre comillas, no es rentable, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para nosotros, como no perseguimos el fines de lucro, realmente perdón. El deber llama, el deber llama. Sí, no, ya no. Entonces, no nos complica porque definitivamente estamos llanos a colaborarle a cualquiera. De hecho, que hemos echado un poco de menos otras organizaciones. La verdad es que si se acercan solitos, bienvenidos a ser. Ahora, por ejemplo, lo último que postulamos a un proyecto que se entregó recién ahora el día viernes, que es el programa Elige Vivir Sano. Dentro de ese proyecto que lo postulamos, y fui personalmente a hablar con el director del Centro de Salud Familiar, Pedro Jáuregui, abajo en calle Victoria. Victoria. Y presentamos un proyecto bastante ambicioso, donde se va dentro de la integración, es un programa exclusivo, un taller para gente con discapacidad. Entonces, si nos ganamos ese proyecto ya vamos a tener financiado lo que son los recursos para los profesionales y todo lo demás, y bueno, nos va a dar la posibilidad tal vez de implementar con otro tipo de implementos. Ahora, si nos vienen a pedir la colaboración económica, nosotros no aportamos recursos económicos, no tenemos recursos económicos. Todo lo que nosotros generamos es en base al arriendo que le hacemos al gimnasio. Y de hecho que uno de los acuerdos que tenemos con ellos, o sea, ellos tienen absoluta gratuidad en el uso de las instalaciones. Es obvio porque ellos nos pasan las máquinas. Entonces, pero hay una muy buena predisposición. Hay otras organizaciones que, por ejemplo, se adjudican un proyecto, se ganan aunque sea un balón de pilates y no quieren que se los toquen porque es de ellos. En cambio, ahí hay una marcada diferencia con la gente que tiene discapacidad porque son más solidarios, ¿ya? No tuvieron ningún problema en decir, oye, aquí están las máquinas a disposición de... Nunca nos dijeron, no, tiene que ser para pura persona con discapacidad. Entonces nosotros sabemos que la prioridad 1 es la gente con discapacidad. Sería muy buen negocio para nosotros. Una solidaridad muy recíproca, ¿verdad? Absolutamente, o sea, sería tremendo negocio para nosotros decirles, sí, bienvenidos sean, y después que se me llene la sala con pura gente que no cuente con una discapacidad. Entonces, estamos haciendo el diagnóstico, como esto recién lo firmamos, esperamos que ya el año 2018 esté andando a full, pero tenemos otras planificaciones que obviamente las tenemos que conversar con don Juan, tenemos ideas que vamos a trabajar en conjunto, porque también nosotros el gimnasio tiene que estar orientado para ese segmento. Es muy agradable escuchar a un líder de un tipo de agrupación como esta, con tanto proyecto, con tanta idea y también con tanta actividad que se está ejecutando. Porque muchas veces nos encontramos con esta idea de que el presidente de la organización atiende a lo que las personas le reclaman, digamos, y no va a la vanguardia de lo que se está haciendo en otro lado, por ejemplo, y que nosotros lo podemos replicar. Y en ese sentido también a mí me gustaría ver esto como un reto para las personas con discapacidad que están en la casa, sobre todo la gente joven, que se atrevan a participar en los deportes, que pueden hacer grandes cosas, más allá de generar comunidad y todo eso. Sabemos que existen deportistas a nivel local que son destacadísimos, que son personas con discapacidad que tienen historias impresionantes de superación, porque el deporte también es lo que logra, o sea, una rehabilitación completa y también una inserción, porque una persona que practica deporte muchas veces logra desarrollarse mejor, no solo físicamente, está comprobado científicamente, ¿verdad?, que el ejercicio también estimula la parte cognitiva
Y ese es el llamado, yo creo, también a que estas personas con discapacidad acudan a sus asociaciones, a sus gremios, no sé bien si se dice gremio, pero a este tipo de instancias, a este tipo de consejos, y digan, ¿saben qué? Somos un grupo de personas con discapacidad que queremos practicar natación, que queremos practicar básquetbol, tenis o lo que sea, y generar la instancia. Si no existe, se puede generar, y acá tenemos 2 presidentes del Consejo Comunal de la Discapacidad y también del Consejo Local de Deporte que están dispuestos, y eso es muy importante, a aceptar nuevas iniciativas y también a tramitarlas para que lleguen a concretarse, don Juan. Claro que sí, pues. Y eso se trata, por esto estamos trabajando. Hay un tema que tocó usted que para mí es súper relevante, el hecho de que la gente, en lo personal, contrario a don Juan, anda por todas las disciplinas, o porque uno las practica, o porque anda observando, o porque lo invitan. Es increíble, realmente hay mucha gente con discapacidad que participa haciendo deporte. En el fútbol, por ejemplo, conozco a muchos chicos que están practicando con algún tipo de discapacidad, pero ellos no están insertos en ninguna organización, ¿ya? Pero es mucho más importante para ellos porque ellos los integraron ya en el equipo de fútbol, ¿ya? ¿Me entiendes? A nivel rural conozco, a nivel de acá local también. Y son harto mejores que muchos de los que se supone que estamos un poquito más completos, por decirlo de una manera. Pero hay otro tema que no es menor. La gente sí efectivamente no conoce estas alianzas, como dice usted, porque aquí falta un poquito también de camaradería, por decirlo así, por parte de organizaciones. Acá hay clubes importantísimos, que no sé si lo hacen de forma privada, pero públicamente no lo hacen. El mismo tema que usted toca de natación. Acá en Osorno se está invirtiendo bastante bien en cuanto a infraestructura. El gobierno regional o los gobiernos que han estado, últimamente han aportado muchos recursos para infraestructura. Me llama la atención el tema de la natación. La natación es algo tan bueno. Nosotros lo perdimos ya, eso ya hace 4 años que no lo podemos hacer. No tenemos un recinto. Pero el municipio sí construyó una piscina bastante grande. Pero curiosamente no se hacen talleres. Ahí es solamente abierto al público, hay que pagar y tiene que ir, ojalá, tiene que saber nadar, ¿ya? En los 2 espacios que tienen para ese tipo de cosas. No conozco otra iniciativa, pero hay otros clubes que son clubes deportivos que se dedican al tema de la natación y que tienen que arrendar infraestructura en los pocos espacios que hay. Y no veo que tengan como ganas de integrar a este segmento. Es increíble, yo sigo insistiendo, o sea, es cosa de leer las bases, es cosa de asociar un poco las ideas que vienen con otros programas de gobierno, que son muy interesantes. Tal vez porque estoy un poquito vinculado a eso, mejor me intereso más por el tema de la discapacidad, por el tema de la inserción laboral, pero está como muy claro para dónde va todo este tema. Entonces, creo que hay que informarse más. Yo invito a las organizaciones deportivas a que sean más vinculantes, porque ganamos mucho todos, ¿ya? Tal vez no van a generar plata, pero es impresionante, digamos, la gratificación personal que uno siente el hecho de poder estar trabajando con ellos de igual a igual. Yo no tengo absolutamente ninguna duda al respecto. El directorio al cual yo represento y a mis asociaciones o asociados estamos absolutamente claros con esto, ¿ya? Nosotros no nos perdemos en eso, ¿ya? El hecho de haber trabajado y estar trabajando tanto tiempo con parte del equipo profesional que nos asesora, gente con discapacidad, nos da un plus distinto, con firmeza lo decimos. O sea, nosotros no tenemos ningún problema en ejecutar acciones en conjunto con el Consejo Comunal, que se supone que los tiene que agrupar a todos, y si alguno no está inserto en ello y quieren de forma directa, no tenemos problema. Así que igual aprovecho la instancia para invitar a este tipo de organizaciones para que se acerquen al Consejo Local de Deporte o a través del Consejo Comunal de la Discapacidad, y podemos agendar, qué sé yo, horarios para poder utilizar esta dependencia y generar, a lo mejor si tienen alguna iniciativa. Normalmente llegan después y dicen, oye, ¿sabe qué? Necesitamos que nos regalen esto. Nosotros, la verdad es que nos gustaría que nos entiendan que no tenemos recursos para regalar. Así como piden ellos, tenemos que andar pidiendo nosotros, pero sí tenemos muchas ganas de apoyarlos con lo poco que tenemos, ¿ya? Y creo que es interesante. Yo no quisiera ser majadera con el tema, pero me gustaría recordar e insistir en esto. Si alguien tiene una iniciativa deportiva desde el ámbito de la discapacidad, presentarlo, porque no se pierde nada. Pueden haber cosas que quizás no están, que tal vez necesitan un nuevo espacio, que quizás no va a estar disponible
en el local, ¿verdad?, habilitado para el Consejo Local de Deporte, o quizás no va a estar disponible en el Consejo Comunal de la Discapacidad, ¿verdad? Pero que sí puede generarse, porque de esto se trata, para eso están los fondos, y la idea no es que queden ahí. La idea es que los utilice la comunidad y los utilicen no solamente las ideas que de repente dan algunas autoridades que están bien alejadas de la necesidad de las personas, pero justamente porque ellos no son los que tienen las necesidades. Las personas que tienen las necesidades son quienes deberían acercarse a este tipo de instituciones y decir, mira, esto es lo que yo necesito y esta es el aporte, la colaboración que yo necesito de ustedes. Sí, de hecho que hay tantas instancias, por ejemplo, perdón, proyectos asociativos. ¿Ya? De pronto yo me puedo asociar con otra institución y gana puntaje. O sea, por ejemplo, hay una serie de proyectos el proyecto que es el más codiciado estos últimos años, que son los fondos regionales, que es más fácil poderlo postular, son fáciles de poderlo adjudicar, y yo sé que ellos priorizan iniciativas que tengan un plus distinto. O sea, yo creo que ya pasamos de que por favor me colabora con la camiseta, que esto, que esto otro, porque definitivamente uno que está en el ámbito deportivo se da cuenta que muchas de estas iniciativas no llegaban a buen puerto. Campeonatos fantasmas que nunca se hacían, y resulta que también la autoridad se dio cuenta de esto, pero faltan más proyectos asociativos que involucren a este segmento importante que hay en la población, pero nadie se atreve a presentarlo. Ahora nosotros sí vamos a presentar, pero lamentablemente estamos limitados. Y esa es otra cosa que también, bueno, aquí a lo mejor no nos van a escuchar. Pero a modo de información, se hizo el Instituto Nacional de Deporte hizo un estudio, un levantamiento de necesidades para crear el Plan Nacional de Estrategia Deportiva. Se tuvo que contratar una empresa extranjera para hacer todos los datos. Y fuimos invitados nosotros a Puerto Montt hace 2 meses, donde se nos dio a conocer el resultado de esto. Y coincidentemente todo apunta a lo que estamos conversando, ¿ya? Entonces, o sea, si nosotros no variamos nuestra estrategia o no hacemos una gestión distinta, obviamente que el Estado ya visualizó este tema. Y definitivamente el Consejo Local de Deportes, lo que estamos pidiendo nosotros es que no nos encasillen. Por ejemplo, dicen, ya, no sé, el Club X puede pedir hasta 2 millones de pesos. El Club Y hasta 2 millones de pesos. Y nosotros estamos en el Club Y, o sea, somos como un club más y podemos pedir hasta 2 millones de pesos. Entonces de repente me encasillan con un club deportivo que compra 3 juegos de camiseta, pantalón y media, y nosotros queremos hacer una tremenda actividad con todas las organizaciones y no nos da porque con eso no nos alcanza. Tenemos que conformarnos. En cambio los municipios pueden postular a 10 millones de pesos. ¿Y para qué? Para usar la misma infraestructura que ya tienen, que se les asignó, y que le pasan los mismos profesores, y resulta que no generan nada adicional. Y ese fue el resultado del estudio. Acá lo que se requiere es que haya más gente practicando actividad física. Más gente. No la misma gente, ni que el Estado siga invirtiendo, metiéndole más plata, y que claro, y que no haya una gestión adicional. Si es re fácil poderlo postular, porque yo tengo la garantía porque soy parte del Estado, deme la plata a mí y yo administro mejor. Pero ¿qué hago por generar y cautivar más gente? ¿Cuántas veces han venido a buscar a la gente de la discapacidad? Entonces nosotros apuntamos a eso. O también el tema político, cómo aprovecho lo que yo ya conozco, digamos, con la gente que yo ya tengo esta amistad, ¿cierto? Y vamos dando vuelta ahí mismo. Correcto. Se nos pasó volando. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por aceptar la invitación. No, la verdad es que hemos conversado anteriormente, no solamente este mundo de la discapacidad no tiene solamente que ver con las personas discapacitadas. Acá lo vemos claramente un dirigente de una organización que a simple vista y por el mero nombre no debiese estar involucrado con la discapacidad, pero afortunadamente sí lo está y ocurre acá en Osorno, y es una organización de las que ya casi no existen, pero somos muy afortunados. Carlos Uribe, muchísimas gracias otra vez por venir. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ustedes. Hemos terminado un nuevo capítulo de Integremos Nuestras Capacidades Diferentes por las pantallas de INET Televisión. Don Juan Reyes, presidente del Consejo Comunal de la Discapacidad, muchísimas gracias una vez más. Una vez más. Nos encontramos mañana entonces, a la misma hora. ¿Por el mismo canal? Por el mismo canal. No, con Juan, el otro lunes, a las 22:15 horas a través de las pantallas de INET Televisión. La próxima semana nos reencontramos. No se lo pierda porque va a estar igual de interesante que todos los capítulos anteriores. Nos vemos.